Hola a quienes estén viendo este video. Mi nombre es Pablo Marín y esta vez quiero compartirles algunas ideas sobre una teoría del cuento elaborada por Edgar Allan Poe, un escritor estadounidense que le dio prestigio al relato breve, no solamente teorizando sobre este, sino también y principalmente llevando sus nociones a la práctica y transformándose de esta manera en uno de los mejores cuentistas de la historia de la literatura. Sin más introducción, vamos al tema que nos interesa. Edgar Allan Poe construye una teoría del cuento que concibe el apasionamiento del lector, por decirlo de alguna forma, como el efecto único o el fin singular en función del cual un autor construye un cuento. Justifica esto diciendo que el criterio a tener en cuenta para valorar una obra narrativa no es el tiempo que nos lleva leerla, ni tampoco la reflexión que quizá nos propone hacer, sino que es la emoción que nos hace sentir. Por esta finalidad más estética, el cuento supera a la novela, según Poe. ¿Por qué? Bueno, sabemos que la novela tiene más extensión que un cuento. Ahora bien, tiene una finalidad más estética, más placentera, produce una impresión más original, más sorpresiva. Para Poe, una novela, por demandar mucho tiempo de lectura, pierde esta capacidad para emocionar, para sorprender, para impresionar. Y en cambio, el cuento saca el máximo provecho de esto. ¿Cómo lo hace? Bueno, el cuento es breve, es decir, puede ser leído de un tirón, entre media hora y 2 horas, según Poe. Y por esta brevedad es por lo que un cuento puede producir un efecto único, que consiste en conmover emocionalmente al lector. Y para esto se necesita una tensión que no se interrumpa, lo cual se logra perfectamente en una narración breve, si es que el lector presta una atención sostenida. Para Edgar Allan Poe, entonces, un cuento es un relato de ficción que toma entre media hora y 2 horas de lectura con el fin de producir un efecto único. Al igual que una teoría literaria, una teoría del cuento como esta debe entenderse como una generalización. Ahora, teniendo en cuenta este concepto de cuento propuesto por Poe, un escritor construye un relato breve mediante diversos procedimientos o diversas estrategias. Por ejemplo, alude a acontecimientos o elementos del mundo ficticio que solamente son convenientes o necesarios para producir ese efecto único. Es decir, para Poe, un cuentista no enuncia algo si eso no tiene importancia para su finalidad, e incluso enuncia menos de lo necesario. De esto se entiende que un cuentista, antes de empezar a escribir, hace una planificación muy ajustada de su creación. Esto se llama control integral del proceso. También, un cuentista elige los signos lingüísticos que solamente comuniquen lo justo y lo necesario. Es decir, hace el menor esfuerzo verbal posible. Esto se llama economía lingüística. Y también apela a los sentidos impresionables del lector a lo largo de todo el relato. Ahora les voy a compartir algunos fragmentos de un cuento de Edgar Allan Poe llamado Berenice, que elegí para justificar estos procedimientos de los que hablo. En este fragmento del cuento, en que se describe el estado de salud de Berenice,
se justifica el control integral del proceso, que está muy relacionado con la economía lingüística, porque conocer ese estado de salud es fundamental para el lector para entender el final del relato. En este otro fragmento del cuento, en que se describe la obsesión del protagonista llamado Egaeus por objetos determinados, se sostiene también el control integral del proceso, ya que esta extrema atención por algo en el cuento Los dientes de Berenice lleva al protagonista a realizar un acto que nunca se narra, pero que se sobreentiende en el final del relato. Y por último, en este fragmento, en el que se enuncian qué hace Berenice y cómo reacciona a esto el protagonista, se apoya la apelación a los sentidos del lector y también se justifica el control integral del proceso, porque a partir de aquí el protagonista es cuando se obsesiona con los dientes de Berenice. Bueno, no les voy a hablar más sobre este cuento porque mi intención no es spoilarles nada, sino que es tomar ciertos fragmentos como ejemplos de los procedimientos que usa un cuentista para producir un efecto único en el lector. Pero leer un cuento como este les ayudará a entender esto que trato de explicar y seguramente les proporcionará alguna emoción. Si llegaron hasta acá, espero que les sirva lo que les comparto. Y si lo desean, pueden dar me gusta, comentar y suscribirse. Muchas gracias y nos vemos.